Esto es una muestra de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Buenas tardes a todos. Que el Señor Todopoderoso les dé buen provecho. Bendecimos sus alimentos en esta hora. Y aquí hablando en Almorzando en Familia, habíamos prometido un tema para esta semana. El tema es Dios, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. En el programa anterior hablamos sobre el Espíritu Santo. Y fue de bendición para todos. La verdad es que hablar del Padre y hablar del Hijo es algo que nos lleva a otro nivel. ¿Cuál nivel, dirá usted? No el de las tiras cómicas precisamente, pero sí el nivel de creer aún más en Él. Es decir, de que tu fe se consolide más en Él. Nosotros mismos, cada vez que hablamos del Padre, pues se llena de gozo nuestro corazón y Él nos sigue enseñando sobre su palabra y sobre su santa presencia. Así que el tema de este día es Dios el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. En esta hora nos enfocaremos más en lo que es el Padre Celestial para que lo conozcamos mejor, ya que hemos creído en Él y ahora debemos de conocerle mejor. Cuando has entablado una amistad con una persona, pues mientras cultivas esa amistad vas conociendo mejor a esa persona. Conocer al Padre Celestial implicará leer las Santas Escrituras, es decir, la Biblia. Y de este modo, así podrás conocer cómo es Él. En controles, Rider Molina, y quienes le hablan en esta hora, sus servidores Wilker Palacios y Karina Alvarado. Oremos. Padre eterno, en esta hora te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ilumines con tu santa palabra, que nos des el entendimiento sobre las santas escrituras para conocerte mejor. Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablar del Padre Celestial es un compromiso, la verdad. Dios para nosotros, los que hemos creído y vivimos por fe, pues es un ser tan maravilloso, tan espléndido. Su majestad, solo pensar en su majestad. Nosotros los seres humanos somos hijos de alguien, ¿sí? Primeramente nuestros padres terrenales, ¿verdad? Pero tenemos a nuestro Padre Celestial, que es por encima de ese primeramente. Pues la verdad es que nuestro Padre eterno, este Dios maravilloso, no tuvo padre o madre. Él es el primero, dice la Escritura, y es el último. Este Dios maravilloso, este Padre creador, es la esencia misma de la existencia. Y Él siempre ha existido. Usted dirá, ¿pero cómo es eso? Usted tal vez, si ha sido curioso, se ha hecho esa pregunta. Y muchas veces escuchó por allí una cuestión así como que ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues le decimos que fue primero la gallina. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios creó los animales
los formó ya como un ser y les dijo: multiplicaos y reproducid. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis del Antiguo Testamento. Ahora, Dios como Padre siempre ha existido. Dios Padre es espíritu y por ser el que siempre ha existido, es el primero. Así que Él no es como nosotros, que tuvimos que ser creados y después de ser creados nos multiplicamos. Él siempre ha existido. Usted dirá, pero ¿cómo es eso posible? Lo que pasa es que aquí pasa algo. Nosotros tenemos el conocimiento de lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, pero tendríamos que tener la mente de Dios para entender esto. Ahora tenemos la mente de Cristo Jesús y ciertamente podemos aprender cada día más sobre el Padre Celestial, pero con la mente de Dios es posible entender que Él es otra forma de existencia, solo que no una de tantas, sino la existencia original, es decir, el primero, el que hizo de lo invisible algo visible, el que hizo posible que todo se reprodujera y fuera creado, la esencia misma del amor, de la verdad, de la justicia, el que creó el universo y todas las cosas que hay en él. No en vano dice la palabra, el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. La esencia misma de la vida es Dios, el Padre Celestial. Y hoy, hablando de este tema, podemos conocerle más. Es tan grande el Señor que hizo las estrellas, que para Él los océanos son como una gota de agua. Y aún decir una gota es algo grande, porque realmente la inmensidad de Dios es superior. Tanta que puede escucharnos a todos al mismo tiempo y comprendernos también de la misma manera. Y el privilegio más grande que tenemos es que Él desea que habitemos con Él. Y ha traído su reino precioso a nuestra vida por medio del Señor Jesucristo. Y la fe en Él, en el Dios vivo, en el Padre eterno, en el Dios todopoderoso. El tema del día de hoy, Dios el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Vamos a la siguiente escritura en el libro de Isaías, capítulo 40, desde el versículo 12. Leemos, dice lo siguiente: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y abarcó los cielos con su palmo? En un tercio de medida juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién escudriñó el espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y dice, ¿con quién se aconsejó y quién le instruyó y le enseñó el camino de la justicia y le enseñó conocimiento y le mostró la senda de la prudencia? He aquí, dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua de un cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que las islas pesan para él como una mota. Esto fue Isaías capítulo 40 del versículo 12 al versículo 15. Y vemos aquí la importancia de la grandeza de Dios, de creer en esa grandeza, porque nosotros podemos tener fe, pero la idea es que nosotros conozcamos en quién creemos, en quién hemos creído y en qué ponemos todas nuestras esperanzas y toda nuestra vida. Así que la fe en Dios va mucho más allá. Por esta razón el apóstol Pablo pidió en oración, pido a Dios, dijo, en el libro de Efesios podemos ver esta oración del apóstol Pablo, pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría
y de revelación para que le conozcan mejor. Así que le pedimos a Dios en esta hora sabiduría y revelación para conocerlo cada vez más mejor. Hoy aquí en Almorzando en Familia, hablando del tema Dios el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. El pastor Wilker Palacios de la iglesia Mi Renuevo tiene para ustedes también una palabra en este día. Gracias, Wilker, por estar hoy aquí con nosotros. Te bendecimos tu vida y la iglesia y todos los tuyos que también son pueblo de Dios. Queremos saber qué nos dices sobre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y algo muy importante, tú que nos estás oyendo, ten la certeza de que si anhelas la bendición de Jehová de los ejércitos, la recibirás. Y también si tienes la disposición de hacer la voluntad de Dios, Dios te ayudará. Él siempre es tu ayudador. Te invitamos a leer Deuteronomio capítulo 28, donde Dios habla en su palabra sobre la bendición. Wilker, te escuchamos. Muy buenas tardes, Dios me les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta tarde tan hermosa podemos nosotros nuevamente compartirles por medio de estas ondas del Cercado 94.5 FM. Es una bendición, honestamente es una bendición poder tener el privilegio de compartir nuevamente en este programa algo de lo que Dios nos ha podido impartir o que hemos podido aprender mediante la palabra y mediante el tiempo que tenemos en este peregrinar cristiano. El tema de hoy hablando del Dios Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Oye, de verdad que hablaremos de algo extremadamente inmenso para nuestra mente y para cualquier mente es algo extraordinario. Hablando del único Dios como Padre, o hablando del Padre Celestial, es algo muy extenso. Sin embargo, tenemos la tarea hoy, nuestra hermana Karina y mi persona, poderles compartir un poco acerca de lo que es Dios como Padre. Y considero, Karina, que hacer una definición acerca de Dios o acerca de Dios como Padre, considero que es imposible, dado a que Dios excede todo lo que el hombre podría decir de Él. Lo que yo pueda pensar de Dios como Padre, lo que ustedes puedan pensar de Dios como Padre, Dios lo excede. Ya Dios sobrepasa por encima de eso. Una de las notas que tengo por acá dice que podríamos tener una pequeña idea de sobre quién es Dios. Dios es espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, su sostén y su fin. Y cuando comprendemos esto, decimos ya nuestra mente queda demasiada chica a la inmensidad que es lo que es Dios como Padre. Y la Escritura declara la existencia del único verdadero Dios como Padre, revelado en tres personas. Pero yo sé que hoy vamos a estar hablando acerca de Dios como Padre y de su Hijo Jesucristo. Y quiero hablar algo de lo que es la esencia de Dios, la esencia de ese Padre. Podríamos decir que la persona, la esencia de Dios como Padre es que ese Padre es espíritu. Dios es espíritu y yo sé que es algo muy profundo para muchos quizás, pero pido al Espíritu Santo que convenza y que sea Él hablando a nuestros corazones para poder comprender lo que estaremos desarrollando el día de hoy. Dios como Padre, ese Dios como Padre, ese Padre es espíritu. O sea, tenemos un Padre espiritual. Esa es lo que es la esencia de ese Padre. ¿Qué otra esencia tiene ese Dios como Padre? Ese Padre Celestial, ¿cuál es su esencia? Que Él es vida. Dios como tu Padre y como mi Padre es vida. También tengo algo por aquí para decirte que ese Dios como Padre es perfecto. Ese Dios como Padre es único y ese Dios como Padre es eterno. Y pues acá ya nuestra mente comienza quizás a pensar o a imaginar a ese Dios, porque muchas veces comprendemos o creemos que nuestro Padre Celestial es una nube, y gloria a Dios que podamos pensar de esa forma, una nube que no se ve, una nube
perdón, que no se ve, no, una nube que es inmensamente llena de luz y se nos dificulta ver. Pero ese Dios como Padre es único, perfecto, es eterno. Y yo quiero que usted se vaya ubicando. Todo Padre, obviamente todo Padre, el origen de la vida o el orden de la vida es que nace el Hijo crece, muere su Padre y ese Hijo entierra a sus padres. Pero acá, en este término espiritual, o en este término que estamos hablando hoy del Padre Celestial, es que nuestro Padre Dios no ve muerte. Y por ende, por él no ver muerte, él quiere una vida. Él quiere que nosotros vivamos con él. Por ello es que la Biblia es tan clara y mandó a su Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Hablando también del Hijo. Mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Usted y yo, hermano, amigo, no tenemos vida eterna si no tenemos a su Hijo. Y quiero explicarme, yo le puedo decir a usted hoy, quizás nosotros no hemos nacido de nuevo. Bueno, yo creo que sí he nacido de nuevo, pero hay personas que no han nacido de nuevo. Y yo sé que en los programas anteriores hemos estado hablando acerca de la segunda de la vida espiritual, hemos estado hablando de muchos temas que hemos hecho referencia con Nicodemo, cuando Nicodemo llegó de noche y le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios porque las señales que tú haces ningún otro hombre la podría haber hecho. Y hemos estado hablando de ese nuevo nacimiento y todas estas cosas. Pero en Juan 3:16 está una clave. Y la clave es que para que tengan vida eterna. Entonces, Dios es eterno. Pero usted y yo no somos eternos. Nosotros estamos en este mundo por un breve tiempo. Dice la palabra que somos como neblina. Estamos hoy y mañana no sabemos. Podemos decir mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, pero la última palabra la tiene Dios. ¿Cuántas personas no han fallecido, no han partido de este mundo con muchos planes, con muchos deseos de hacer tantas cosas, pero no se les fue posible? Entonces, para no desviarme del tema, somos mortales porque somos humanos. De hecho, la Biblia dice que ciertamente Dios no contendrá para siempre con el hombre, porque Dios es espíritu y el hombre es carne. Entonces, cuando decimos que Dios es eterno, ese Dios eterno, ese Padre eterno, quiere que sus hijos, y aquí voy, quiere que sus hijos sean eternos. Y para ser hijo de Dios tenemos que creer y confiar y declarar al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Cuando nosotros confesamos a Jesús en nuestro corazón, que lo que el evangélico, el cristiano, nosotros los cristianos decimos, la oración de fe, que es reconocer que somos pecadores y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Cuando creemos eso, que Jesucristo es su Hijo unigénito, Dios siendo Padre eterno, mandó a su Hijo, a su único Hijo eterno, a su unigénito, como dice la palabra. Pero hay algo maravilloso, que Dios mandó a su primicia, a su primer Hijo, para que por medio de Jesús nosotros, muchos, fuésemos hijos. La Escritura dice en Juan 1:12, lo voy a buscar por aquí rapidito, que el Señor está mostrando algo hermoso acá. Y quiero que, si usted está en su casa, yo quiero que usted vaya ubicando Juan 1:12. Dice por acá la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está la clave. Y algo hermoso, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el Hijo de Jesús, en el Hijo de Dios, en Jesús, a los que creen en el Hijo de Dios, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que me comprendan, Dios mandó a su Hijo unigénito, pero por medio de ese Hijo, ahora nosotros también somos hijos. Y por nada más nosotros ser hijos, tenemos ahora un Padre celestial, un Padre eterno. Tenemos un Padre único, un Padre perfecto.
tenemos un Padre de vida. Y ese Padre ese Padre nos promete, por su santa palabra, nos promete darnos vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12. Y si usted medita en esto, debemos, y como siempre yo le comparto esto a mi esposa Auris, yo le digo, mi amor, nos conviene creer en Dios. Y ella me dice, obvio, mi amor, pero siempre, y hoy quiero decirte lo mismo, y te lo quiero compartir por medio de estas ondas del cercado. Nos conviene creer en ese Dios, nos conviene creer en nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros creemos, se nos abren muchas puertas y confiamos más en las cosas sobrenaturales, en las cosas terrenales. Confiamos más porque Dios es nuestro sustento. Entonces, cuando decía yo en el inicio que hacer una definición acerca de Dios es imposible, es porque Dios excede todo lo que el hombre podría decir de él. Si yo puedo decir, bueno, mi Padre es único, pues yo quiero decirte que Dios excede más que eso. Dios es vida, Dios es perfecto, Dios es único. Y ese Dios único, ese Dios perfecto también ha prometido en su santa palabra ser Padre de nosotros. ¿Usted se imagina esto? Si compruebas, si crees esto, que Dios te dice que quiere ser tu Padre. Y cuando decimos que quiere ser tu Padre es porque en realidad Él lo quiere hacer. Ahora, ese Padre Celestial es amor. Ese Padre Celestial es luz. Ese Padre Celestial es verdad. Es bueno, es justo. Y lo más que necesitamos nosotros es misericordioso. El Padre Celestial, tu Padre Celestial o el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Jehová Shaddai, el Dios Todopoderoso, es misericordioso. Y lo más hermoso de esto es que nosotros, siendo humanos pecadores, según la Biblia dice más, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, usted y yo estamos destituidos de la gloria de nuestro Padre. ¿Y por qué fuimos destituidos? Por una sola razón, porque pecamos. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, hay algo sobrenaturalmente que lo que está muerto resucita. Lo que no había esperanza, se comienza una esperanza. Donde nadie te creía, donde nadie ya daba esperanza de vida, Dios, así, ese Dios maravilloso, ese Padre Celestial, es un Padre de lo imposible. Y por ser de lo imposible, para lo que el hombre le parece imposible, para Dios es posible. Ahora, Karina, yo no quiero irme, yo no quiero terminar este tema hablando del Padre Celestial y de su Hijo. Aunque estoy haciendo mucha referencia al Padre Celestial, no me quiero ir sin antes decirle que ese Padre Celestial también es trascendencial. Trascendencial. Ese Padre es inmutable. Ese Padre es omnipotente. Ese Padre Celestial es omnipresente. Y ese Padre Celestial es omnisciente. Y usted me dirá, este hombre que está hablando, ¿qué es esa omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia? Te explico rapidito. El Padre Celestial que hoy Karina y yo nos tomamos el atrevimiento de explicar, hablando de la referencia acerca de Dios, que ese Padre omnipotente, ese Padre es porque todo lo puede, que tiene fuerza, tiene poder. Ese Padre es todopoderoso. Omnipresente quiere decir que está en este lugar con nosotros y también está contigo. Es un Padre difícil de explicar. Es un Padre difícil porque usted no va a entender quizás al yo decirte Dios está conmigo, mi papá, mi Padre Celestial está conmigo. Y yo también te voy a decir mi Padre Celestial también está contigo. Y tú vas a decir, ¿cómo es posible que esté en dos sitios? Te digo, estás errado todavía. No está en dos sitios, está en todos los sitios. Por ello, cuando te decía en un principio que el Padre Celestial, hacer una definición acerca de Dios es imposible,
para nuestra mente, para nuestra humanidad, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y nuestros pensamientos, hermanos, no es mi intención ofender, pero nuestros pensamientos son demasiado chicos, son demasiado cortos. Cuando te hablo de la omnipresencia de tu Padre Celestial, es que en todo tiempo, y por favor, no te acuerdes de mí, solamente acuérdate de esta palabra que Dios te está dando hoy. Cuando te digo que es omnipresente, tu Padre es omnipresente, es porque está aquí y también está contigo. En el lugar donde usted cree estar escondido, allí los ojos del Altísimo están puestos sobre ti. Y Karina, yo siento que esta es una palabra para alguien. Yo sé que hay alguien en su hogar, no sé, yo en esto desconozco, pero yo sé que hay alguien que está escuchando esta palabra. Y estará diciendo, esta palabra es para mí. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a tu Padre, que te ve desde lo secreto. A ese Padre que te dice, estoy contigo, estoy con los tuyos. Quizás sales a trabajar y sientes que tu familia queda desprotegida, pero quiero decirte que tu Padre Celestial protege a los tuyos. Karina, esto es una bendición el día de hoy de hablar de nuestro Padre Celestial. Por ello es que todos los cristianos nosotros nos decimos hermanos, porque tenemos un Padre, un solo Padre, y ese es el único Dios verdadero. Ahora bien, me falta explicar una rapidito. La omnisciencia es que todo lo sabe. Dios sabe todas las cosas. Y esto de que Dios sabe todas las cosas, imagínate que tu Padre sabe lo que tú quieres tener, lo que tú quieres pedir. La omnisciencia de Dios es que pensamos que en oportunidades pensamos que se le escapan a Dios de las manos muchas cosas. Pero no, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Yo sé que Dios está hablando hoy y le doy la gloria a mi Padre Celestial. Dios tiene todo bajo control. Si estás pasando un momento difícil, yo quiero que mires al cielo. Yo quiero que medites en esto y digas, Padre Celestial, yo sé que tú tienes todo bajo control. Aunque el mundo creas que se te está cayendo, aunque no tengas el sustento para tu hogar, hombre, hoy te digo de parte de mi Dios, de parte de ese Padre Celestial, Dios tiene todo bajo control. Porque en la soberanía de ese Padre Celestial, Dios sabe cómo obrar para que la bendición pueda llegar a tu vida. Yo sé que esto es una bendición hablar del Padre Celestial, Dios. Yo hoy me siento muy cómodo con este mensaje. Yo creo que Dios está hablando hoy, no por mí. Yo sé que yo soy otro pecador más, al igual que toda la humanidad. Pero hablar de ese Dios, no somos nosotros no somos aún ni dignos. Pero qué bendición que hoy Dios nos permite. Nuestro Padre Celestial nos ha permitido que hoy hablemos en esta radio y bendecimos este programa, bendecimos la radio. Bendecimos tu familia que están escuchando este programa. Bendecimos a cada hombre y cada mujer, cada niño, cada adolescente que esté escuchando este programa. Pedimos, y quiero aprovechar de pedirle así por medio de estas ondas sonoras, pedirle a Dios, a ese Padre Celestial, que pueda hablar de una manera sobrenatural sobre los tuyos, sobre tus hijos, sobre tus padres. En el nombre de Jesús, oramos para que el Espíritu Santo obre en sus vidas y para que el Padre de las luces pueda estar con los tuyos. En su soberanía, Dios sabe cómo obrar. En la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Y esto es algo maravilloso. Cuando hablamos de la trascendencia, de lo que Dios es trascendencial, es que Dios no necesita que le abran las puertas. Dios no necesita que descubras el techo para que Él pueda llegar. No. Cuando te decía que Dios es espíritu, si estás en un carro, si vas en un autobús, si vas en tu carro, allí a la velocidad que vayas, no es necesario que te pares para que Dios se monte. No. Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, Dios puede obrar. Si estás en un carro, Él va a entrar en ese carro si tú le das el permiso. Si estás en tu casa y estás encerrado, Dios va a entrar en esa casa, en ese cuarto, y Dios va a tocar tu corazón. Hay personas que han limitado a Dios como padre. Dios como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos.
Yo te quiero preguntar, como dice la Biblia. La Biblia dice, vosotros padres siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que es bueno? Dios nos categoriza, o la palabra nos categoriza como personas malas. Si tú eres padre, tú eres un padre malo. Y tú me vas a decir, ¿quién es ese hombre para que me diga así? Sí lo eres, somos malos según la palabra. Todos somos malos. Y dice la Escritura, vosotros padres siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Queriendo decir, si somos malos hacemos excepción y siempre queremos darle cosas buenas a nuestros hijos. Por ello la Biblia dice, cuánto más, yo no sé si lo estás comprendiendo, pero cuánto más vuestro Padre Celestial que es bueno. Si tú siendo malo le quieres dar cosas buenas a tus hijos, cuánto más tu Padre Celestial que es bueno. ¿Cuánto más Dios te puede dar a ti, mujer, te puede dar a ti, hombre? Yo quiero que tú te apropies de esta palabra. Yo siento a Dios en este lugar y yo creo que Dios está hablando a tu vida. Y por favor, yo no soy el protagonista de esto. El protagonista es el Señor que hoy está pidiéndote que aceptes su voluntad, su soberanía y que hoy tú puedas doblegar tu carne, tu orgullo, tu carácter. Si en tu iglesia, si en la iglesia donde ibas te ofendieron, te humillaron, te menospreciaron, hoy quiero decirte, el Padre Celestial no es así. Hay pastores, yo soy ministro del Señor por la misericordia de Dios. Hay pastores que pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. En nuestra humanidad pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no lo hacemos. Y hoy quiero pedir perdón por medio de los pastores, porque hemos contaminado la paternidad de Dios. Muchas personas salen de las iglesias heridas pensando que todas las iglesias son así, que todos los pastores son así. Pero hoy Dios te quiere decir, yo no soy así. Yo soy un padre bueno. Yo quiero que tú te regales la oportunidad que Dios te está dando el día de hoy. Que si tú crees en su Hijo Jesucristo, que si tú crees en el Hijo de Él, Dios te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y quiero que te regales esto. Date la oportunidad. Dese la oportunidad, hermano, amigo, familia. Dese la oportunidad y ábrale la puerta, ábrale su corazón a Dios. Y que usted allí donde está, usted le pueda decir, Dios, Padre Celestial, así como Jesucristo oraba en Mateo, en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, y que le podamos decir Padre nuestro. Y usted se imagina la parte de la historia del hijo pródigo. Del hijo pródigo dice que el hijo pródigo se fue, le pidió la herencia a su padre y se fue y gastó todo lo que tenía y pasó tanta necesidad que a este hombre no le tocó de otra sino volver. Y este hombre pensaba que su padre lo iba a despreciar. Pero no, ese padre, aún siendo quizás malo, ese padre lo recibió. Y cuando lo recibió, mandó a que hicieran una fiesta, que mataran el mejor animal y poder hacer comida. Dios se alegra cuando un hijo vuelve a casa. Hoy, yo no te voy a decir que vuelvas a la iglesia de donde saliste. Si quieres volver, amén. Pero cuando quiero hacer referencia a esto, es que vuelvas a Dios. Cuando te digo que vuelvas a casa, es que vuelvas a la habitación de Dios. Permíteme decirte de parte de Dios, vuelve a casa. Vuelve a casa porque tu Padre te espera. Este vuelve a casa se puede relacionar a que vayas a tu habitación y vayas a lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te va a escuchar en lo secreto. Oh Santo Dios, yo creo que Dios está hablando el día de hoy. Y le doy la gloria a Dios porque no somos dignos de que Él nos hable. Pero hoy su soberanía ha sido contigo, su misericordia ha sido con nosotros, que hoy escuchamos este programa y podemos decir, Abba Padre, por medio de su Santo Espíritu. Dice la Escritura que Dios nos dio el Espíritu de su Hijo, para que nosotros pudiéramos clamar, Abba Padre, para que nosotros les pudiéramos decir, Padre mío, Padre bueno, Padre celestial. Y hoy yo quiero hacer, ya para finalizar mi parte, yo sé que viene la parte de Karina, pero para finalizar mi parte yo quiero hacer una breve oración. Y quiero decir,
por medio de estas ondas del cercado. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, mi mente es muy chica para comprender lo que usted es para con nosotros. Pero hoy te quiero, Dios, dar gracias por darme la potestad de ser tu hijo. Dios, gracias por mandar a Jesús, a tu único hijo, a morir en la cruz del Calvario, porque por medio de ese sacrificio yo hoy puedo decir, Padre Celestial, Dios mío, te doy gracias, porque aún no siendo merecedor de tu gloria, aún siendo destituido, usted me dio lo que digo yo, esa segunda oportunidad para entrar otra vez y tener vida y vida en abundancia. Dios Padre Celestial, usted que es amor, usted que es verdad, usted que es bueno, usted que es justo, misericordioso. Hoy te quiero pedir por todos los que escucharon este programa. Pido, Señor, que pueda usted tocar sus vidas y que ellos puedan sentirse, Señor, redarguidos, movidos por tu Santo Espíritu. Mi Señor, te doy gracias porque tú eres bueno para con nosotros y misericordioso, Dios clemente y misericordioso. Hay algo maravilloso acá. Siento la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Karina, yo siento que hay más de hablar de Dios y yo sé que tú vas a seguir hablando de ese Dios. Yo tengo otras cosas aquí, pero el tiempo nos agotó. Queremos hablar del Padre Celestial y de su Hijo, pero oye, esto es muy tremendo. Te bendigo, mujer, te bendigo, hombre. Yo quiero despedirme para darle espacio a Karina, pero para mí fue un privilegio compartirte esto, hablándote esto. Sentí la presencia de Dios y Dios también habló a mi vida. No somos huérfanos. Ya no somos huérfanos, tenemos un Padre Celestial, un Padre que todo lo ve, que todo lo oye y que todo lo sabe. Qué maravilloso es tu Padre Celestial. Dios te bendiga y recuerda, vuelve a casa. Bendiciones. Gracias, Wilker, por esa palabra. Hoy compartiendo y hablando de este tema, Dios el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Por supuesto, la semana que viene nos enfocaremos más sobre lo que es Jesucristo. Pero es hermoso hablar del Padre. Seguiremos haciendo programas hablando de Él porque Dios es maravilloso. Y Dios es uno solo. Así que le damos la gloria a Él. Escuchemos una adoración, ya que nuestro Padre Celestial debe ser adorado. Escuchemos a Paul Wilbur con esta bella adoración y juntamente adora allí desde tu hogar y siempre te invitamos a que cada día adores a tu Rey de Gloria, que es el Padre Celestial, el Todopoderoso, en unión con el Hijo Jesucristo, y Dios te moverá por medio de su Santo Espíritu. Gloria al Dios vivo, porque es real y está aquí contigo y con todos nosotros en esta bella tierra. Ya regresamos con más. Elohim Tsevaot Adonai Elohim Tsevaot
Santo, Santo, Santo. Señor, nuestro Dios de poder. Señor, nuestro Dios de poder. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Cantos, 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 cantos. Adonai, Elohim, Sebaot. Adonai, Elohim, Sebaot. Hashem, Hayah, Yehovah, Yehovah. Saludos, ricas y preciosas bendiciones para ustedes en este poderoso día. Permítanme saludarle, le habla el pastor Stanley Silva, que las ricas bendiciones estén sobre ustedes y que el Eterno me les ayude en cada momento. Hoy quiero tocar el tema Dios como Padre y Cristo como Hijo. De verdad es un hermoso y amplio tema en conocimiento de entender cómo se mueve el Padre. Y en mi testimonio, y quiero hablarle de lo que a mí me aconteció hace tiempo en unas circunstancias bastante fuertes y difíciles que pude experimentar y vivir
Recuerdo que estuve en un accidente el año pasado y recuerdo que en ese momento pensé que todo se me venía encima, pensé que todo había terminado, un momento bastante fuerte y difícil, pero pude escuchar. Cuando digo escuchar, van a decir o van a pensar, habló con el Padre. Hay muchas formas de conocer la voz del Padre. El Padre habla a través de su palabra, puede hablarte a través de un sueño, puede hablarte a través de una canción o simplemente se muestra a tu vida. Y hay muchas formas como Dios lo hace. Y voy a hablarle cómo se muestra a la vida de nosotros. En aquel entonces estaba en una situación bastante difícil y recuerdo que en aquel momento pensé muchas cosas, pero ¿sabías que Dios nos permite pasar por situaciones para ver si nosotros podemos alcanzar y conocerle? Y cuando hablé de manifestación, que Él se revela a nosotros, pude conocer esa paternidad del Padre a través de las personas. Muchas veces decimos, Dios no nos escucha, Dios se olvidó. No, todo lo contrario. Dios conoce esos grandes instrumentos que de una manera van a hacer crecimiento en tu vida. En aquel momento, personas se acercaron a mí y fueron de gran enriquecimiento a mi vida y entendía que de una manera el Padre se manifestaba. Muchas veces personas que desconocían en aquel momento en mi situación se acercaban y de una manera me hablaban de Él, sabiendo que yo, conociendo parte de lo que he hablado del Evangelio de Dios y la palabra del Señor, pues aquello empezó a llenarme muchas cosas en mi entendimiento y conocía que Él podía mostrarse si Él quería. Y se mostraba a través de la persona, de esos abrazos, de esos gestos, de esos afectos, y conocí esa gran, digamos, virtud del Padre hacia las personas. Como padre, sé que puedo hablarles con propiedad, porque cuando Dios toma decisiones en la vida, las toma. Hay cosas que Dios nos va a quitar, no nos guste, no nos agrade, pero Dios sabe y conoce y tiene el control de nosotros. Una de las áreas importantes en nosotros, que es nuestra debilidad, es la forma de pensar o cómo vemos las cosas de nuestro punto de vista. ¿Sabías que la palabra dice que guarda tu corazón porque de él mana la vida? Y resulta que el Padre Celestial nos ayuda a guardarnos en la manera de pensar. He visto a Dios como Padre de que me pudo, digamos, seducir en el buen sentido de la palabra y entender que no estaba solo en aquella circunstancia o enfrentábamos momentos muy fuertes en mi vida. Una de las maneras que el Padre se manifestó a través de las personas es que me manifestaba su amor, a pesar de que yo estaba en pensamientos tan fuertes y difíciles, pero Él como Padre nunca me dejó. Puedo hablar esa área del Padre hacia el Hijo, y hablar de su Hijo Jesucristo es extraordinario. Es el ser más identificado que yo he podido escuchar tanto en la tierra como en el cielo. Y cuando te digo esto, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y como hijo, Jesucristo, lo primero que se sometió fue a la obediencia de mi Padre. Yo como hijo me identificaba como Jesús, porque Jesús, a pesar que habían cosas que Él tenía que hacer, y muchas veces a lo mejor Jesús no quería hacerlo. ¿Y a qué me baso yo? Hay momentos de que Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento, pero que se haga su voluntad. En momentos
puedo ver que Jesús, pensando en el momento, podía pasar esta situación en las últimas horas de Cristo, pero Él se sometió a la obediencia de hijo a padre. Y puedo yo decirle con base y entender que como hijo y reconociendo al Padre, pude diferenciar esa área tan bella en nosotros de obedecer. Yo recuerdo que cuando estaba en aquel lugar, en mi situación, yo quería salir corriendo. Quería de verdad desaparecerme de mi vida. No lo podía entender en el momento, pero también a través de la situación conocía a Jesús, pero como hijo, en su obediencia. Jesús se sometió al Padre en obediencia en muchas áreas. Aunque todos conocemos el propósito del Padre de Jesús en la tierra, que Él tenía que morir por nosotros y resucitar el tercer día, y más en esta semana, que es una semana mayor y conocida a nivel mundial. Se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ante todas las cosas, he podido experimentar y ver, conocer y leer que Jesús se sometió al Padre en contra de cualquier voluntad de Él propia como persona. Aunque humanamente tuvo temor y miedo en aquellas horas últimas que Él vivía, se sometió al Padre. Qué obediencia, qué relación de tener esa comunicación Padre-Hijo. Y es tan importante conocer cómo cada una de estas funciones, tanto el Padre como el Hijo, son una sola. ¿Y por qué hablo de una sola? Porque el Hijo hace lo que el Padre ha representado en la persona. Es decir, usted ha escuchado, los hijos dicen, quiero ser como mi padre, quiero ser como mi papá. Y eso de verdad simboliza muchas cosas en nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso les digo, ante todas las cosas, sean más que vencedores y entiendan que la relación padre-hijo lo que hace es enriquecerte. Muchas veces decimos, tengo un padre aquí en la tierra, biológicamente, pero no tenemos esa gran comunicación. Otros sí las tendrán. Si otros las tienen, ¿por qué nosotros no podemos alcanzar y creer que ese padre quiere tener una buena relación contigo? Relaciónate con él de una manera extraordinaria y tú verás que en medio de situaciones vas a conocer quién es él, Dios como Padre, y conocer a Cristo como Hijo. Ambos fueron de la mano, y tú y yo, que me escuchas, puedes estar de la mano con aquel que comenzó las cosas. Recuerda, su palabra dice que todo lo que Él comienza, Él quiere terminarlo. No se trata de ver una manifestación sobrenatural, y si Dios lo hace, ok, perfecto. Pero se trata de entender que hay una área en tu vida que necesitas identificarla con Él. Y te digo ante todas las cosas, eres el más que un vencedor. Que estas palabras te estén ayudando, que estas palabras te estén identificando a Dios como Padre y a Cristo como Hijo. Recuerda, fueron, como se dice, uno en obediencia y otro como criador. Conocía todas las cosas, conocía todos los momentos. Difícil para que tú y yo podamos alcanzar y conocer que ante todas las cosas tú eres más que un vencedor. Que las ricas bendiciones estén sobre ti en este día y que la palabra de Dios te haya edificado. Ante todas las cosas, eres más que un vencedor. Gracias, Stalin. Pues escuchamos en este momento al pastor Stalin Silva, quien nos dio su testimonio, una experiencia muy particular en cuanto a lo que es el Padre y al Hijo, enfocándose en el aspecto de la manifestación del Padre en la vida cotidiana de todas las personas. Así que la verdad es que Dios siempre se manifiesta en todo lugar. Él hace como Él quiere, es el soberano de todos los reinos. Él tiene el reino eterno y a su Hijo Jesucristo, como dice en Colosenses capítulo 1, que te invitamos a leer, que tiene toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra.
Hoy hablando de Dios, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Aquellos que hemos creído en Dios, hemos creído también en su palabra. ¿Y quién respalda la palabra de Dios? Pues el Espíritu Santo que está en la tierra. No nos despedimos sin antes darte los anuncios. Y recuerda, hoy hablamos de Dios el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, enfocándonos más que todo en el Padre, aunque también hablamos del Hijo. La próxima semana continuaremos con este bello tema, ya que es importante conocerle. Hoy te invitamos a que te animes y te motives a leer siempre las Sagradas Escrituras. Dios bendecirá tu vida de tal modo que, entenderás cosas y Dios tiene preparado para ti cosas que ojo no vio ni oído oyó, para aquellos que le han creído, para aquellos que le temen, para aquellos que le aman. Bendecimos tu vida. Te invitamos a los servicios de la Iglesia Mi Renuevo. Algún momento que te quieras acercar por allá, los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. También la iglesia tiene el discipulado. Si quieres aprender sobre la palabra de Dios, lo dictan sus pastores Wilker Palacios y su esposa Auris Perdomo. Por otra parte, también tenemos los días viernes la oración de 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana, una hora donde podrás llevar tu petición de oración y presentarla junto con la iglesia Mi Renuevo. Ellos también están presentando siempre sus oraciones delante de Dios. Es bueno estas horas dedicadas a Dios, es como una ofrenda grata a su santo templo. Bueno, le damos la gloria a Dios Padre Todopoderoso. Bendecimos tu vida. Esperamos te haya gustado el tema del día de hoy. ¿Y dónde queda la iglesia Mi Renuevo? La iglesia Mi Renuevo se encuentra en Barquisimeto, diagonal a la estación de servicios Prados de Sol. Ahí en Lomas Verde. Y todo el tiempo mantente en oración. Habla con Dios. Cristo Jesús quitó ese velo y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Podemos acercarnos al Padre Celestial con una oración, y si nos acercamos con un corazón sincero, diciendo la verdad, pues Dios nos escucha y también nos responde. Nunca dudes de eso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Yo entraré
trono de gracia, tu gracia me alcanza. Decido, Señor, vivir para ti, en santidad viviré para ti. Yo me rindo completo y a ti yo me entrego. Ten compasión de mí. Ven, inclina tu oído, solo en ti yo confío. Ven y canta sobre mí. Donde abunda pecado, sobreabundará tu gracia. Donde abunda pecado, sobreabundará tu gracia. Donde abunda pecado, sobreabundará tu gracia. Donde abunda pecado, sobreabundará tu gracia, tu gracia, tu gracia, me basta, tu gracia. Tu gracia, me basta, tu gracia. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo.